Entonces vamos a iniciar con el segundo, ¿sí? O con el siguiente tema, que es Marcos de 6 al 9, donde vamos a hablar de el tema central de reposa en él, ¿sí? ¿Reposar en quién? En Jesucristo. Y en sí vamos a hablar de 5 textos diferentes que nos llevan a la misma conclusión, que en el único que podemos reposar es en Dios, ¿sí? Y el primer estudio o la primer texto que vamos a ver se va a repartir casi, son 5 textos diferentes, pero de los cuales el primero vamos a ver que está en el capítulo 6. Y acá es donde recordamos, esto ya vimos este texto de acerca de la alimentación de los 5.000 con Mateo, ¿sí? Pero acá vamos a ver lo que vamos a encontrar otros énfasis un poquito más profundos que nos enseñan otras cositas que Marcos sí dice que Mateo no dice, ¿no? Y lo vamos a ver todo el texto. Ustedes saben, a mí no me gusta coger solo el versículo y ya explicar eso y ya pensar que ustedes entienden todo, ¿no? Me gusta ir paso por paso, pues para entenderlo y también para yo poder entender mucho mejor lo que les voy a enseñar o les voy a decir. ¿Listo? Entonces vemos que en este evangelio, ¿sí? A pesar de que es el considerado, se cree que el Evangelio de Marcos es el considerado más antiguo de los relatos sinópticos, es decir, de los 4 evangelios. En este capítulo 6 presenta una narrativa totalmente diferente. Y es que empieza primero con la alimentación de los 5.000, o para llegar a la alimentación de los 5.000 más bien, pues necesitamos entenderlo todo el capítulo. Porque a lo largo del capítulo, como lo vemos desde el capítulo, cuando estudiamos el capítulo 5, tenía una transición, o sea, empezaba con algo que Dios quería empezar a mostrar con el endemoniado, y después seguir subiendo hasta mostrar esa autoridad sobre la muerte que fue sobre la niña, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a hablar acerca de todos estos relatos o todo eso que tiene que ver lo que define la identidad de Jesucristo, la naturaleza del reino de Dios contra lo que vemos en este mundo, ¿sí? Es todo lo que vamos a ver. Por eso, a pesar de entender todo esto, pues sabemos que cada milagro y cada texto que estamos viendo es necesario entenderlo de acuerdo a lo que está pasando a nivel político, social, espiritual de ese tiempo, incluso mucho más de la Galilea del primer siglo, ¿sí? Y vamos a ver que esta estructura de Marcos 6, del capítulo 6, que es el texto que vamos a estudiar hoy, que es Marcos 6, 30 al 40, al 43, bueno, algo así. Ya ahorita vamos a verlo. Vamos a ver que ahí nos muestra varias cosas. Este relato empieza con Jesucristo siendo rechazado en su propia tierra, ¿sí? Después pasando por las limitaciones de todos los que estaban alrededor de él. Nunca lo pudieron entender, o sea, los que más lo vieron crecer, caminaron con él, vivieron con él, compartieron con él a lo largo de sus 30 años, eh, casi siempre se escandalizaban, o sea, decían cómo este hombre puede tener esta autoridad, o su familia, este hombre está loco, ¿qué le pasó, cierto? Y pues esto es algo que empieza con esa incredulidad del pueblo en Nazaret, ¿sí? Y después de este rechazo, Jesucristo envía a los 12 en una misión de predicación y de sanidad, que es lo que vemos desde el verso 7 en adelante, ¿sí? Hasta el verso 13. Y ahí, ¿qué hace? Ya empieza a soltar a los discípulos. ¿Para qué? Para que ellos también lleven provisión divina a los demás pueblos, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, ¿sí?
Y después de esto, vemos que empieza, ¿sí? Con lo que va a venir más adelante, pero en ese intermedio como que pasa algo abrupto, ¿sí? Que como que es el intermedio, como que es igual que pasó con la mujer de flujo de sangre. Jesucristo iba para tal lado, pero se le cruzó, se le atravesó, algo pasó, ¿no? Lo mismo pasa acá con el texto, ¿sí? Marcos, en medio de todo eso, habla del martirio o de la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Y ese es el texto intermedio, o sea, es el texto como que tenemos ahí. Si nosotros lo vemos, este capítulo, para poderlo estudiar, hay que entender que este texto utiliza la técnica del sándwich. ¿Qué quiere decir? Hay dos eventos que son más acordes al contexto como tal, porque pues el enviar a los 12 a ir a pregonar las escrituras, estar llevando el pan y después termina con la alimentación a los 5,000, pues estamos hablando de ese pan espiritual que es el único que puede llenar nuestras vidas, que puede solventar todas nuestras necesidades, ¿cierto? Pero cuando vemos ese anexo B, ¿sí? La muerte de Juan el Bautista, pues definitivamente pareciera que hubiera una interrupción abrupta, ¿cierto? Lo mismo que el sándwich. Sí, tenemos el sándwich, los dos cosos de pan, ¿cierto? Las dos tajadas de pan y en el centro la carne o el pollo, lo que le queramos poner, ¿no? Ya vemos que hace un cambio sustancial, ¿sí? A eso. Por eso necesitamos entender todo este contexto, del cual vamos a hablar no directamente verso por verso, como si vamos a ver solo la alimentación de los 5,000, pero sí vamos a ver un poquito de contexto para entender todo el capítulo 6 con llegando a la conclusión de la alimentación a los 5,000. Entonces, si vemos, están en el banquete, por lo menos cuando se da la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Herodes está mostrando un banquete donde se sirve muerte, violencia, donde se está celebrando con los altos cargos de Galilea. A diferencia de cuando está este banquete con Jesús, donde se sirve vida, abundancia, y lo está ofreciendo ¿a quién? A los marginados, a los hambrientos, a los desechados de ese momento, y fuera de eso lo está haciendo ¿en dónde? En un desierto. Todo esto nos habla que la muerte de Juan y la muerte y la alimentación a los 5,000 nos está hablando de dos tipos de banquetes, del cual también nosotros tenemos que estar decidiendo casi todo el tiempo. ¿En cuál banquete queremos estar sentados? En el banquete, en la mesa, ¿sí? Del opositor, donde hay muerte, donde hay falsedad, donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay egoísmo, donde hay codicia, o queremos estar sentados en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde realmente se va a servir abundancia, donde se va a servir vida, donde se va a servir bendición. Y si ese banquete lo miramos en la perspectiva que lo está pintando Marcos, porque Marcos lo está pintando en una perspectiva totalmente diferente, imagínense estos dos banquetes. En un lado está el banquete con una mesa frondosa, con 1,000 platos bonitos, pero cada uno de los que están ahí sentados va detrás de violencia, de codicia, de maldad, de todo, pero hay otro contraste donde hay otro, ¿sí? Banquete donde estás en el desierto, donde no sabes ni qué vas a comer y de un momento a otro te dices siéntate y te van a traer pan y te van a traer comida. ¿En cuál banquete preferías estar? Pero en ese banquete del desierto hay mucha más paz, hay mucha más comunión, hay mucha más alegría
que en el otro, porque en el otro hay mentiras, hay engaños, hay traiciones, hay incluso estrategias para mirar con quién me uno y con quién puedo pelear o a quién vamos a destruir primero, a bajarlo para tener más poder, ¿no? ¿En dónde vamos a estar nosotros? ¿En cuál banquete? ¿En el banquete donde se está dando palabras de vida eterna o en el banquete donde se están dando palabras de muerte? Eso es a lo que nos lleva Marcos a lo largo de todos estos, y Marcos es un especialista ahorita que lo he estado estudiando. Digo, definitivamente, Dios mío, tú haces la obra, tú muestras, y Marcos tuvo, y yo creo que desde el comienzo, no sabemos si lo hizo adrede, pero tenía una visión muy especial acerca de cada uno de los capítulos, porque da una instrucción y empieza con algo de querer mostrar, acá quiere mostrar que la incredulidad de un pueblo donde prefiere a veces sentarse en un banquete totalmente pagano o tener que escoger de estar realmente en un banquete en medio de pruebas y de circunstancias, ¿no? Que eso es lo que es. Por eso, acá todo este capítulo lo que está mostrando es que si el verdadero rey de Israel no es el tetrarca de Herodes, no es aquel que está liderando allí, que hizo matar a Juan el Bautista, sino que es el pastor que alimenta a su pueblo aún en medio del desierto, aún en medio de la tormenta, aún en medio de circunstancias totalmente difíciles. Y creo que acá se nos explota la cabeza porque no lo habíamos visto nunca desde este punto de vista, y sí que menos estos textos, ¿cierto? Como Pablo, como Marcos realmente no lo quiere presentar, ¿sí? Dos banquetes totalmente diferentes, y en el cual pues nos vamos a ir más que todo enfatizando al banquete en el desierto, al que realmente nos interesa, ¿no? Entonces dice en el verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué pasa? Si vemos esa interrupción de lo que pasó con Juan el Bautista, es como si hubiera un corte repentino y volviera otra vez Pablo a contar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las escrituras casi siempre es así, ¿no? Empieza a contar un tema y después de un momento a otro como que pasa otra cosa y uno dice, vengan, ¿cómo así? ¿Esto qué pasó acá? Y después volvemos a encontrar el hilo de la película, ¿no? Esto también pasa por lo menos con Pablo en Primera de Corintios 14, ¿sí? Él está hablando de un tema y abruptamente cogí y habla de las mujeres y dice, ustedes mujeres cállense y no sé qué, y después al ratico cogí otra vez, sigue con el tema, ¿no? Es lo mismo que estaba pasando acá, ¿sí? Es como que alguien interrumpió y dijo, no, venga, metamos esto porque es importante, y después sigue con el ¿no? Entonces, este verso 30 es cuando los discípulos llegaron de la misión que ellos tenían, que empieza en el capítulo, en el verso 7 al verso 13. Y ahí es donde nosotros podemos ligar, ¿listo? Que ya ahorita vamos a ver cómo lo unimos ahí. Acá vamos a ver que tenemos dos palabras claves o dos términos que utiliza acá, que es apóstoles, ¿sí? Que es la primera vez que Marcos lo utiliza. Él casi siempre utiliza o dice los 12. Nunca llama o casi nunca los llama apóstoles, ¿sí? Es en la única, y creo que con otra ocasión, creo que son solo dos veces en lo largo de todo el Evangelio de Marcos, que solo habla de los 12. ¿Sí? Y solo en estas dos ocasiones, si no estoy mal, son solo dos ocasiones donde subraya el título de apóstoles, de enviados, de embajadores, ¿sí? Solo dos ocasiones, imagínense, ¿no? Por eso es raro que él colocara este título a lo largo de este camino, de este capítulo, mostrando posiblemente esa autoridad que Jesucristo le había delegado a estos 12, enviándolos a predicar o a llevar el evangelio. Y vemos que ellos regresan con la misión totalmente exitosa. Pudieron ir a hablar, pudieron llevar las buenas nuevas, pudieron enseñar a otros.
tanto que dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces imagínate, acá que hicieron, eso es que ellos hicieron como, no es como nosotros, ¿no? Casi siempre nosotros vamos y enseñamos y la comunidad o la iglesia nos mandó a enseñarle a tal congregación y listo, fuimos y listo y pasó por alto, nadie pidió informe, nadie dijo nada, ¿no? Y acá estamos viendo cómo también se instaura el reino de Dios. ¿Qué pasa? Jesucristo como rey está pidiendo informe de sus súbditos. ¿Sí? Está pidiendo, bueno, si ustedes hicieron mi tarea o no hicieron mi tarea. Si cumplieron con lo que yo les dije, ir y predicar, ir y hablar, ir a enseñar, ir a hacer sanaciones y todo esto, o no lo cumplieron. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Por eso por eso acá Marcos los enfoca más como apóstol, porque el apóstol es que un embajador de un reino o de una nación. Entonces los está mostrando y les dijo, venga, ustedes sí van a hacer, sí cumplieron esa misión de ir y representar y mostrar el reino de Dios en medio donde fueron, y por eso pues esta misión pues también fue exitosa. Y pues ahí ellos le dan, ¿sí? El informe sobre todo lo que habían hecho, y pues no fue solo a través de sanidades, sino también a través de instrucción. Ellos no solo fueron a llevar milagros, como hoy en día mucho se vende o se vende a través de las escrituras. Si no hay sanidad, no se puede hablar. No se puede enseñar las escrituras, no. Antes primero tiene que estar la palabra de Dios y el fruto de esa enseñanza tiene que ser los milagros. Y creo que los milagros a veces no son tan importantes como realmente tener la instrucción de Dios. Porque puede haber muchas sanidades, pero si cero palabra de Dios, ¿qué instrucción o qué realmente edificación estamos teniendo? Puedes tener mis milagros, pero seguir con el corazón totalmente fuera del alcance de Dios, ¿no? Y por eso es que los apóstoles pues estaban totalmente cargados, cansados. ¿Por qué? Porque estaban ocupados haciendo milagros, atendiendo a multitudes, llevando y proclamando a Jesucristo a lo largo de toda la razón, de toda la nación, de todas las aldeas, de todos los lugares a donde fueron, y que no eran lugares donde habían riqueza siempre, donde había estos niños, sino que posiblemente eran lugares donde había muchos enfermos, donde había muchos necesitados, donde a nivel espiritual estaban hambrientos por tener una esperanza, por conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, y pues en ese momento de satisfacer todas esas necesidades, dicen que no tenían tiempo ni siquiera para comer. ¿Por qué? Porque tenían mucha carga. Imagínase en ese momento todas las aldeas y todos los pueblos estando bajo el imperio romano, fuera eso bajo el tetrarca local y fuera eso bajo sobre todo el yugo también de aquellos que lideraban el templo. Porque primero, pues imagínate, para esa época, pues no solo a nivel espiritual estaban cargados con el saber que tenían que hacer muchas de las cosas, sino que también eran pueblos muy pobres debido a todos los impuestos que tenían. Si hoy en día nos quejamos con los impuestos, pues imagínate para esa época. Tenían que pagar peajes o peajes herodianos, ¿sí? ¿Para qué? Para el Imperio Romano, después para aquel que estaba a nivel local de Galilea, y fuera de eso, pagar el impuesto ¿a quién? Al templo. Y pues que en el templo recordemos que no solo estaban pidiendo lo que Dios exigía, sino que estaban pidiendo mucho más, pues para ellos poder recargar lo que Roma les estaba pidiendo en el templo, ¿no? Entonces imagínate teniendo estos tres impuestos, y fuera de eso llegaba climas inclementes, es decir, llegaba días soleados donde faltaba el agua, donde no había
¿sí? Donde darle de agua a los sembrados, a las ovejas, pues iba a empezar a ver muertes, pérdidas, ¿no? A nivel de agricultura y a nivel de ganadería. No solo eso, ¿qué tal si era lo contrario? Días de lluvias y lluvias y se dañaba toda la cosecha. Entonces, ¿qué les tocaba hacer a ellos? Ir y pedir un préstamo para solventar los impuestos, para volver a empezar otra vez con la cosecha y todo esto. Pues, ¿qué pasaba? Terminaban totalmente llenos de deudas que eran imposible casi escapar o pagar esto. Tanto que terminaban perdiendo propiedades, tanto que terminaban quedando casi en la calle, ¿sí? Y estos prestos, pues lo que hacía es que ellos se convirtieran en ¿qué? En alquiladores de sus propias tierras. Terminaban perdiendo todo, imagínate, ¿no? Entonces, esto es algo que afrenta, y no solo eso a nivel económico. Fuera de eso vienen enfermedades, fuera de eso vienen circunstancias difíciles por no comer lo necesario, por el arduo trabajo, por las preocupaciones. Todo eso hace que estén totalmente hambrientos. Por eso el trabajo de los apóstoles no fue nada sencillo. Imagínate ir a cada lugar, a cada casa, a cada aldea con estas circunstancias y darles a conocer de Jesucristo, a darles a hablar de un evangelio, a decirles vuelvan otra vez a la instrucción, pues eso no era un trabajo fácil. Y más con la incredulidad y más con lo que estaba pasando allí. Por eso, pues el trabajo de ellos pues aumentaba y aumentaba en vez de disminuir. Por eso sigue en el verso 31. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesucristo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, imagínate, hasta ellos pobres estaban sufriendo porque esto íbamos para acá, iban para allá y para allá, pero nunca tenían el tiempo para comer. Imagínate lo cansado que debe ser estar de un lugar a otro tratando de alimentar realmente a personas totalmente necesitadas. Es cansado. Y más a nivel espiritual, el sustentar, el dar de comer realmente es, o sea, a nivel físico desgasta mucho. Y pues esto era algo que estaba pasando, estaban en un agotamiento muy posiblemente extremo, ¿sí? Por eso, allí Jesucristo lo primero que le dice, al momento de entender eso, que le dice, vayan, descansen, vámonos a un lugar desierto y descansen. Vamos a descansar, ¿sí? Y esto lo que hace es que realmente Jesucristo no le están diciendo vayan o sean, vayan haga algo, ¿sí? No, sino realmente venga, hacen un retiro conmigo. Venga, nos apartamos para la presencia. Venga, tienes que tomar un tiempo conmigo. No todo es trabajo, no todo es servicio, no todo es estar pensando en el pan diario a nivel espiritual o físico, sino también acercándonos a reposar en Él, a descansar en Él. Eso es a lo que nos está invitando y a lo que les está diciendo acá a los discípulos. Ya tú cumpliste, ya tú alimentaste a otra, ahora tú te tienes que alimentar. Ahora tú te tienes que nutrir para poder seguir dando, para poder seguir alimentando a otros, ¿sí? Por eso Jesús envía o le pide a sus discípulos, vamos a un lugar desierto. ¿Por qué a un lugar desierto? ¿Por qué en vez de decirle vamos y nos vamos a una de sus casas y allá descansamos y listo? ¿Sí? ¿Por qué a un lugar desierto? Una tierra árida.
estéril, ¿dónde iban a recostar su cabeza? En medio de esa área, ¿no? No sé si ustedes se han puesto a pensar en medio del desierto con piedras, con todo, y allí recostar su cabeza, ¿no? No era nada fácil. Y a veces pensamos que el desierto siempre es la prueba, siempre es la circunstancia, siempre es denotativo como malo, como traducido a pruebas, ¿sí? Pero no siempre es así. También son zonas o en el desierto también hay zonas donde no son cultivados, pero los rebaños pueden deambular, es decir, donde también se encuentra alimento para las ovejas, donde también pueden ser pastoreadas, ¿sí? Por eso este término que utilizó acá Pablo, el desierto, lo toma como el lugar nupcial entre Dios e Israel. Y lo podemos ver en el Éxodo. En el Éxodo, eh, ¿a dónde Dios envió al pueblo? Al desierto. ¿Y dónde los mantuvo? ¿Dónde les dio protección? ¿Dónde no les faltó nada? ¿Dónde vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios? En el desierto. ¿Qué pasó cuando dejaron de depender de Dios al 100%? Cuando pasaron y vivieron en su propia tierra, ya tenían moradas, ya tenían casa, ya ellos podían cultivar, ya podían hacer ganadería. ¿Qué pasó con el pueblo? Ahí en ese momento se empezó a perder. En cambio, en el desierto, mientras que estaban bajo la nube, mientras que estaban bajo la guianza de la columna de fuego, mientras que Dios les daba el pan, mientras que Dios les daba el maná, mientras que Dios les daba las codornices, mientras que Dios les daba el agua, todo el pueblo se mantuvo unánime con Dios. Porque estaban ¿en dónde? En el desierto. Por eso el desierto también es un escenario donde se revela la instrucción, donde se revela la Torah. Es un escenario donde Dios muestra el verdadero pan, ese pan que desciende del cielo, que lo podríamos nosotros conocer como el maná, pero también debe ser la instrucción, la Torah que fue dada allí en el monte Sinaí. O sea, lo que quiere decir es que Dios está llevando a su pueblo, los está llevando estos 12 al desierto. ¿A qué? A regresar a su identidad original, a depender solo de Dios y a mostrar también no solo eso, sino un acto totalmente creativo, totalmente hecho por Él, ¿no? Por eso es imperativo, por eso es necesario el estar buscando una intimidad con Dios sin importar el momento, sin importar las circunstancias, cuidando no solo de nuestro bienestar, sino también del bienestar del prójimo. Y eso es algo que Jesucristo sabía como buen pastor. Él estaba más preocupado por sus ovejas, por sus siervos, por sus ayudantes, que por el trabajo, que por la misión. Y hoy en día se enfoca mucho, no, tienes que ir a preparar, no, tienes que ir a esto, no, tienes que ir a hablar, tienes que ir a evangelizar, tienes. Pero cuando se sientan con la gente y le dicen, ven, es tiempo de escuchar, es tiempo de aprender, es tiempo que tú te prepares para el ministerio que Dios tiene preparado para ti. ¿Dónde escuchamos o en qué iglesia o en qué lugar te están preparando realmente para decir tienes que prepararte para obedecer, para servir, para seguir con la instrucción? ¿Sí? Eso es algo que lo vemos acá, ¿no? Entonces es algo indispensable el entender esto, el que Dios quiere llevarnos al desierto para que descansemos también en Él, ¿sí? Eso es lo que nos invita acá en este texto, a reposar delante de Él, a descansar en Él. Por eso dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ven, descansa un poco, ven,
pasa un tiempo conmigo a solas, en medio del desierto, en medio del lugar donde puedes depender 100% de mí. Imagínate lo que está diciendo, ¿no? Verso 32, Marcos 6:32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Qué pasó? Jesucristo con los discípulos se fueron solos en la barca a un lugar ¿qué? Desierto. Vuelve y Marcos enfatiza el lugar a donde fueron, que era ¿qué? Desértico, ¿sí? Esto fue posiblemente y muy posiblemente para Jesucristo quería tener un tiempo aparte para desahogar, para sacar el sentimiento, pues estaba en nuestro cuerpo, posiblemente también tenía sentimientos de acerca de la muerte de Juan. O realmente quería pastorear o quería apacentar a sus discípulos, es decir, darles nutrientes, darle espacio para que descansaran después de todo el trabajo que habían hecho a lo largo de su misión. Pero este lugar desértico también lo podemos vincular con la profecía de Oseas. Y es curioso porque mientras que estaba estudiando se me vino esta profecía de Oseas que dice en Oseas 2:14 y dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Dónde va a hablar a nuestro corazón? En el desierto. No dice en lugar verde te va a hablar en el corazón. Cuando estés bien, cuando ya no necesites nada, allí voy a hablar el corazón. No, en el desierto, ¿sí? Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces, el desierto es un cortejo, como lo estábamos viendo, también es un parte de las nupcias, ¿sí? Es donde él declara, yo te voy a traer y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Es decir, voy a estar en intimidad plenamente contigo. En el desierto no solo es un lugar de castigo, de juicio, sino es el escenario también de la luna de miel que nosotros tenemos con el Eterno. Donde ahí vamos a ver, donde ahí vamos a mantenernos y a conocer mucho mejor a nuestro esposo. A diferencia de lo que pasó en el monte Sinaí, que en medio de ese lugar, en medio de estar recibiendo el contrato matrimonial, ¿qué pasó con Israel? Fue infiel. Se fue, prefirió irse tras sus amantes. Olvidó ese anhelo y ese querer de solo vivir por el Eterno, por aquel que lo sacó de la tierra de Egipto, y empezaron a buscar otros dioses, ¿sí? Verso 33. Por muchos lo vieron ir y le reconocieron. Pero ¿qué pasa? Pero muchos los vieron irse en la barca y le reconocieron. ¿Y qué pasó? Y dice, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Imagínense, yo me digo, esta gente tuvo que correr demasiado. Porque Jesucristo y ellos iban en la barca. Pero estos hombres dieron la vuelta y redondearon a nivel físico. Imagínate esto que estaba pasando acá, ¿no? Reconocieron, o sea, supieron que era el maestro, supieron que era el que tenía vida, supieron que era el que podía traer sanidad, supieron, lo reconocieron y sabían que él era el único que podía sustentar su hambre espiritual y física. ¿Sí? Por eso se anticiparon, por eso empezaron a correr y corrieron por tierra, no por mar. No cogieron otras barcas y dijeron, venga, nos vamos a adelantar a él y corre y eche remo, ¿no? Corrieron por tierra.
¿Qué es más rápido? ¿Ir por mar o ir por tierra? Y recordemos que ellos no iban en cuatro patas, no iban en carros, no tenían todo esto, eran pobres, iban corriendo en sus dos piernitas. El único transporte que Dios nos dio a cada uno, ¿no? Imagínate, ¿no? Recorriendo desde esas aldeas, desde esos lugares pequeños alrededor del lago, lo reconocieron, lo vieron y eso es lo que también se espera a nivel mesiánico. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, muchos vamos a saber dónde está Él y vamos a correr ante Él. Vamos a ir a recibirle como nuestro Rey. ¿Sí? Y algo que vemos a lo largo del libro de Marcos es que Marcos utiliza la barca como un medio de escape y de enseñanza también. Lo vemos también en Marcos 3:9, donde también él utilizó la barca como para querer salirse, como querer escapar, ¿sí? Y si nos vamos a Marcos 3:9 y lo leemos, nos dice lo siguiente. 7, 8, no, acá. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. O sea, aquí dicen, no, estoy mucha gente, me van a oprimir acá, mejor nos vamos por la barca y listo. O sea, téngala preparada, ¿no? Eso es como hoy en día, sí, me hizo acordar, hoy en día, esto cuando ustedes ven a un famoso en las películas, casi siempre muestran esa parte, que lo están persiguiendo y ellos casi siempre no salen por la puerta principal, sino salen por la de atrás. Porque quieren y no quieren pasar por todo el gentío, por todo el bullicio, por todos los fans, sino que quiere realmente irse en silencio, con tranquilidad, lejos del alboroto, lo mismo que estaba haciendo Jesucristo. No porque quería mucha más fama, sino porque realmente a veces es bueno descansar del bullicio y del gentío. Pero vemos que en el verso 34 pasa algo y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces dice que eran como ovejas sin pastor. Las ve como ovejas sin pastor. Él, siendo el pastor, no pudo quedarse quieto. ¿Sí? Por eso acá empieza a denunciar, Jesucristo empieza a denunciar el fracaso de los líderes religiosos de esa época. Ellos realmente no estaban pastoreando las ovejas, realmente no estaban llevando a cabo lo que Dios les había dicho, sino que estaban pastoreándose a sí mismos. Por eso Él empezó a pastorearles, Él empezó a enseñarles a través de ¿qué? De sus enseñanzas. Dice que empezó a enseñarles muchas cosas. O sea que quién sabe cuánto tiempo llevarían ellos allá. Por eso ahí cuando dice y tuvo compasión, lo que realmente acá en el verbo en griego lo que dice es que empezó a conmoverse. ¿En dónde? En sus entrañas. Sus entrañas estaban ¿qué? Conmoviendo. No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. O sea, sus sentimientos tenían entre tristeza, entre dolor, entre alegría, porque ya están con él, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Y esto es lo que casi Dios habla, subrayando esto del amor visceral, o sea, con entrañas te ama, ¿no? O sea, no sé si algunos de ustedes le han dicho es que te amo es de mis entrañas, ¿no? Suena raro, ¿cierto? Pero es casi lo que le está diciendo. Tuvo compasión de ellos desde dónde, desde sus entrañas, ¿sí? Imagínate, ¿no? O sea, hablando directamente de que había una extensa soledad, había gente que quería ser restaurada y por eso quiso hablar el corazón de ellos.
hablarle realmente a cada uno de ellos. Y acá realmente se estaba cumpliendo lo que dice Oseas. Te llevaré al desierto y hablaré allí a tu corazón. Lo podemos ver casi literalmente cumplido acá. ¿Sí? Que antes de suplir la necesidad física, es decir, antes de alimentar a los 5,000, les estaba dando ¿qué? Instrucción. Les estaba dando Torah. Les estaba dando pan de vida. Pan realmente que restaura, que restablece, que recompora otra vez el alma, ¿no? Eso es algo que lo vemos. Uy, perdón. ¿Sí? Entonces es algo que lo vemos, el diálogo del amor en la intimidad, ese diálogo que Dios quiere hacer, es el que nos restaura y nos trae a la puerta de esperanza. Eso es lo que profetiza Oseas. Al decir al desierto te llevaré, al decir allí voy a estar delante de ti, ¿sí? Y por eso el valle o el valle de Acor, que es donde Oseas estaba profetizando todo esto, el cual se traduce casi como el valle del problema o de la desgracia, también se convierte en una puerta de ¿qué? De esperanza. Lo que Marco nos está hablando de un problema logístico se convierte en un milagro potente, en un milagro donde ellos nunca lo habían pensado. Imagínate toda esa cantidad de gente, cómo ordenarlos, cómo ponerlos, cómo hacer todo esto y fuera de eso darles de comer, no era nada fácil. Un problema que ya se estaba presentando y que ellos venían cansados, estaban exhaustos. ¿Ustedes creen que podrían haber tomado un poquito de descanso? Venimos con todo esto, ¿no? Y por eso, pues vienen con este problema, pero también nos muestra una revelación y nos abre una puerta a lo que Dios quiere mostrar a nivel mesiánico, es decir, a nivel de la segunda venida de Jesucristo. Por eso nos dice en Números 27:17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor. El pastor, ¿qué tenía que hacer? Ir delante de ellos, ¿cierto? Fuera de eso, tenía que salir, tenía que entrar, era el que los tenía que sacar y era el que los tenía que introducir. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo acá? Cumpliendo el rol de pastor. Les estaba alimentando, los estaba sacando, estaban yendo al desierto por él y también los estaba introduciendo otra vez al pacto. ¿Por qué? Porque para eso les está dando alimento. Y esto es y Ezequiel cita también esto en Ezequiel 34:5. ¿Se acuerdan de qué habla Ezequiel 34? Habla de los falsos maestros, habla de esos falsos pastores que solo se pastorean a sí mismos, ¿sí? Y eso lo habla Ezequiel 34:5 y dice, y andan errantes por falta de ¿qué? Por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Eso es lo que estaba pasando ahí en ese momento cuando Jesucristo los estaba viendo y por eso dice, tuvo compasión desde sus entrañas. ¿Sí? Suena raro, ¿no? Pero el texto lo dice, ¿no? Y ahí es donde vemos este fracaso de los líderes religiosos, este fracaso de los fariseos, de los saduceos, de todos aquellos que decían ser los pastores de Israel. Muy posiblemente no todos, pero sí la gran mayoría estaba fracasando. ¿Por qué? Porque había perdido realmente el objetivo que ellos tenían. ¿Era qué? Dar a conocer la instrucción de Dios, dar a conocer lo que ellos tenían a hacer, que era liderar, era apacentar, era proteger, era guiar el rebaño, alimentar al rebaño,
era estar cuidando de ellos, pero realmente ¿qué estaba pasando con el rebaño? El rebaño estaba muriendo, el rebaño se estaba perdiendo, el rebaño no tenía seguridad. Imagínate, estaban siendo estos malos profetas y por eso Marcos utiliza todo esto para renunciar también lo que estaba pasando en su entorno, a nivel político y social y cultural. ¿Mm? Denuncia lo que estaba pasando con el sistema religioso de esa época, mostrando desde Herodes Antipas cómo lo que él le interesaba era complacer a esta niña solo por un simple baile, complacer y matar a Juan el Bautista, cómo complacer al pueblo de acuerdo a sus mandatos y él dejarse gobernar por el pueblo. ¿Sí? Fuera de eso, a los sumos sacerdotes y a los fariseos, quienes habían olvidado su pueblo, quienes habían rechazado el pueblo y solo estaban viviendo tras los intereses de ellos y ejerciendo más conexiones con Roma que con el mismo pueblo de Dios. ¿Sí? Estaban el pueblo totalmente miserable, totalmente marginado, llegando casi a la quiebra, a la bancarrota, y ellos felices, sentados en una mesa llena de comida sin importarle el pueblo a los cuales decían servirle. Imagínate, ¿no? Por eso el cumplimiento de toda esta promesa divina de lo que Dios realmente promete en Ezequiel 34 es lo que Jesucristo estaba haciendo. Y lo vemos en Ezequiel 34:11. Dice, porque así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y ¿qué dice? Y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. ¿Y qué dice? Y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos, tengan presente esto, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Quise verso 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice quién? El Eterno, el Señor. ¿Quién fue el que cumplió realmente esto? Yeshua, Jesucristo. Fue el que realmente las apacentó, las llevó a pastos verdes, les dio realmente de comer. Sigue verso 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré ¿con qué? Con justicia. Entonces, ¿qué dice? Yo mismo voy a buscar las ovejas, yo mismo las voy a apacentar, yo las voy a llevar a pastos verdes, yo les voy a dar el alimento necesario, les voy a dar ese alimento de nutrientes que necesitan. ¿Eso lo dice quién? El Eterno. Jesús como el buen pastor encarnado, como ese Dios que deja su trono y baja hasta lo sumo con el fin de rescatar a sus ovejas, a dar todo por sus ovejas, ¿no? Y ahí viene esa compasión profunda, esa necesidad de darles alimento, ese de querer no solo alimentarlos a nivel espiritual, sino también físico y pues cumpliendo toda esta profecía a nivel espiritual, a nivel físico de ser ese pastor.
de ser ese pastor que nosotros tanto esperamos y añoramos, ¿cierto? Que no solo se está cumpliendo en esa época, sino también en esta. Por eso dice el verso 35, Marcos 6:35. Cuando ya era muy avanzada la hora y sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Imagínate. Para esa época, antes del atardecer, los discípulos empiezan a ver el problema. Ya muy posiblemente acá pongámosle que eran las 3 de la tarde, había tiempo para que ellos fueran y se compraran algo, alcanzaban a abastecerse, y ellos están viendo que es algo insuperable. Recordemos que acá son 5,000 personas, pero de los cuales no se cuentan ni a niños, ni a mujeres, ni a ancianos. O sea, no estamos hablando de un número solo de 5,000, sino de casi 15,000 personas si contamos que había un hombre, una mujer y un niño. Pero recordemos que para esa época las familias no eran chiquitas, ¿cierto? Entonces imagínate, pues ellos están aterrorizados, eso es lo que por lo menos se lo pueden poner ustedes a pensar y decir, venga, ¿qué tal si a ustedes les llegan o lo invitan a ir a un parque y preciso se le aparecen 100 personas así de la nada y ustedes le tienen que dar de comer? 100 personas nomás, ¿no? ¿Qué harían ustedes si solo tienen 10 pesos en el bolsillo o 10,000 pesos en el bolsillo? ¿Alcanzaría para alimentar a 100 personas? En este caso, ellos, recordemos que tampoco era que tuvieran mucha plata todos los discípulos y Jesucristo, pues Jesucristo no tenía ni bienes, pues imagínate. Ellos estaban actuando como administradores que sabían que no había recursos para dar. Y eso creo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Viene gente, visita gente y uno dice, Dios mío, pero si no tengo sino lo mío. ¿Cómo le voy a dar? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿No? Porque a veces operamos con mentalidad de escasez. Siempre estamos viendo en lo poquito. Ellos identifican esas limitaciones físicas que tienen. ¿Cuáles limitaciones? Era un lugar solitario donde iban a encontrar un vendedor. Si hoy en día en el desierto hay vendedores, allá hay Coca-Cola, allá hay centros comerciales, allá tú puedes conseguir de todo en el desierto. No, allá no hay nada. Tú te vas para el desierto y si te pierdes, perdiste, como dicen por ahí, ¿no? Imagínate, fuera eso el tiempo, ya dicen, no, las horas está avanzada, necesitan irse porque entonces ¿cómo van a comer? No pueden pasar la noche acá, entonces está diciendo no. Y el hambre de esta gente es inmensa, o sea, y con toda esta multitud, pues ¿a quién vamos a llenar? O sea, no hay ni para nosotros 12, ¿cómo va a haber para más de 5,000, 10,000 o 15,000 personas que hay adelante? ¿No? Entonces, por eso ellos empiezan a sugerir que vayan y compren pan, ¿sí? Demuestra que ellos también habían hecho posiblemente un cálculo a nivel de economía, mirando primero si tenían para abastecer y si no tenían, pues definitivamente le dijeron, venga, no tenemos para abastecer. No hay tanto para hacer, dicen por ahí, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, ahí es donde vemos que esta economía o lo que ellos pensaron, pues iba a ser totalmente superadas o esas expectativas de lo que Jesucristo les iba a decir, pues era totalmente superadas a lo que él esperaba o a lo que ellos esperaban, ¿sí? Por eso esa solución que ellos proponen
pues es la más fácil. ¿Mm? La más fácil que es, pues dejar que cada individuo se responsabilice por él. Y eso creo que es lo que hoy en día más pasa. En ciertas comunidades o en la mayoría de las comunidades, si tú quieres asistir a este campamento, tienes que pagar por tus gastos, ¿no? Si tú quieres asistir a X o Y lugar, tienes que pagar por esto, ¿sí? Y creo que eso se ve en casi todas las comunidades, incluso dentro del matrimonio. Tú vas a pagar el 50% y yo pago el 50%, es decir, cada uno paga su parte. Y cada uno es independiente de pagar lo que gasta, lo que come y lo que hace, ¿no? Pues imagínate. Esto evidencia, y por eso le dice, despide, suelta y ve y manda que ellos compren ellos mismos, ¿no? Evidencia que para ellos era un trabajo, una carga, más que realmente un anhelo de servir. Recordemos que ellos ya venían con un desgaste, ¿no? Y fuera eso de pensar cómo alimentar a todos, yo creo que esos pobres ya están rayando sobre lo verde diciendo, ¿y ahora qué vamos a estar haciendo? Y sus cabezas rodaban para un lado y para otro diciendo, ¿y ahora qué estamos haciendo? Y chocan con lo que Jesús les había dicho anteriormente, vamos a descansar al desierto, y en vez de descansar encuentran mucho más trabajo. Imagínate, ¿no? Y ahí se hace contraste, ¿no? Esa pelea entre la discusión de venga, o descansamos o qué pasa, o ellos todavía no se habían asimilado, todavía no habían visto esa hambre de esa gente y todavía no tenían esa compasión que el mismo maestro tenía. Y ahí es donde nosotros también debemos de preguntarnos, ¿yo tendré esa misma compasión de mi maestro? ¿O yo seré igual que los discípulos, fríos, como piedras? Porque ante la imagen de Jesucristo, de ver a toda esa gente y decir, tuvo compasión de ellas porque los vio como ovejas sin pastor, en medio del desierto, y decirles que se vayan, abandonarlas a la suerte, pues a Jesucristo no le causaba mucha gracia y tampoco fue algo que le buscó. Los discípulos querían deshacerse del trabajo y Jesucristo buscaba una solución para saciar a estas personas, para saciar a sus ovejas, para decir, ya no están solas, ahora los tengo y ahora ustedes me tienen a mí, ¿no? Imagínate. Y ahí es donde vemos que muchas de las cosas o muchos del trabajo ministerial con Dios, es decir, mucho del pastorado, mucho del apostolado, del evangelismo, de ser maestro, de enseñar y de cumplir cada uno de los roles que Dios nos llama a hacer a lo largo de las escrituras, para veces para nosotros viene a ser como carga, porque sentimos que es nuestra responsabilidad de llevarlos, de alimentarlos, de presentarlos ante Dios, de cambiarles sus ropas, de limpiarlos, de hacer todo, cuando realmente esa no es nuestra labor. Ellos están más preocupados que Jesucristo. Yo creo que hasta Jesucristo sería, ay Dios mío, esto es que hasta cuándo no van a entender. No han visto todo lo que yo he hecho y todavía no tienen, no entienden. Por eso es que ellos se sienten impotentes, por eso es que ellos se sienten limitados, por eso es que ellos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estaban asustados, ¿no? Y sigue en el verso 37. Y con este terminamos la clase de hoy, ¿no? Y les dice en el verso 37, respondiendo él, les dijo, dale vosotros de comer. O sea, ¿cómo así? O sea, pónganse ustedes en los zapatos de los discípulos. Creo que yo haría lo mismo que los discípulos. O sea, ¿qué les voy a dar de comer?
¿De dónde saco si escasamente tengo 2 moscas en los bolsillos? ¿Qué les voy a dar? ¿Sí? O sea, imagínate. Y ellos incluso dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, son 5,000 personas. 5,000, 10,000, hasta podrían ser 15,000 personas. Con 200 denarios. Eso es lo mismo, hagan de cuenta que acá hay 10,000 personas y con 5,000 y 10,000 pesos vamos a ir a darle comida a todas estas personas. O sea, suena casi lógico, ¿no? Podríamos alimentar a cierta cantidad de personas, pero no a todas, ¿cierto? Y eso lo que podríamos hacer, y por lo menos logísticamente lo que se hace en varias comunidades, es que se dice, vamos a hacer que la gente pague el excedente por si acaso se pasa de tanto. Entonces dicen, nosotros cubrimos esta cantidad, pero nos falta esta otra cantidad, por lo menos si vienen, y se hace como un recuento más o menos de cuántas personas van a dar. No hagamos el límite. Ahí estamos armando un evento, ¿sí? No sé, una festividad, y van a venir 200 personas. Entonces nosotros tenemos la capacidad de pagarles al 50%, entonces a todas les vamos a cobrar y que cada una cubra una parte de lo demás que falta. No sé si así ustedes lo han visto. Hay varios lugares que lo hacen así con el fin pues de no quedar mal y que todos pues tengan todo resuelto, ¿no? Pero imagínate estos discípulos diciendo, con 200 denarios le vamos a dar a comer a toda esa gente, y si les daban a unos y a otros no, ¿qué pasaba? Se armaban la guerra monumental por una comida, ¿no? Entonces imagínate esa tensión que tenían estos discípulos de decir, ¿y qué les voy a dar de comer? Yo creo que hasta ese desafío, imagínenselo ustedes, ¿no? De decir, venga, deles de comer a toda esa gente, pues uno dice, venga, ¿qué tengo en la alacena? ¿Cuánto me alcanza para esto? Venga, y hasta empieza uno a hacer los cálculos, ¿no? Y dice, uy, no, pero es que no tengo ni para la mitad, ¿y ahora qué hacemos con el resto? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Qué hago? ¿Qué lo otro? ¿Cierto? Y empezamos a razonar y empezamos a veces hasta casi volvernos locos del estrés, porque a veces no encontramos una solución rápida, porque todo queremos ya. Por eso ahí es donde muestra esa transición del ministerio, donde Jesucristo está mostrando esa parte de decir, vosotros, ustedes vayan deles de comer, cuando la función realmente, ¿quién es el único que puede saciar el hambre? ¿Quién es el único que puede llenar nuestras vidas? Dios. ¿Qué era lo que buscaba Yeshua? Muy posiblemente mirar sus limitaciones, que ellos se dieran cuenta de sus limitaciones, ¿sí? Confrontarnos, y a veces Dios nos confronta a nosotros con nuestras propias limitaciones. Quisiéramos hacer esto, esto y esto, y viajar por todo el mundo, y llevar y impulsar y predicar a todo el mundo y hablarle a todo el mundo, y cuando empezamos nos encontramos con barreras. Empezamos y queremos ir y hablarle al vecino y no nos salen las palabras, y preciso ese día quedamos en blanco. O queremos ir y ayudar a una persona y preciso ese día pasó algo en la casa y tocó gastar eso que tú ibas a hacer para ayudar a la otra persona. Y empiezan a haber limitaciones y empiezan a haber problemas y empieza a nosotros a sacar pretextos y a sacar excusas y a mostrar esa actitud evasiva que tuvieron los discípulos. Y ahí es donde empezamos a dejar y a empezar a hacer esa transición entre dejar de ser consumidores, espectadores, a ser parte de la función, a ser los mediadores, a ser los que trabajan para buscar eso.
Porque es muy fácil nosotros estar en la comunidad sentados, estar recibe y recibe, recibe y recibe, pero cuando llega el momento en que empiezas a ser parte de los líderes y a buscar soluciones para llevar la palabra, para ir a evangelizar, para ir a hacer incluso solo un viaje y todos los gastos que eso conlleva y decir es que no le podemos pedir a la iglesia y de dónde vamos a sacar nosotros, ¿no? Empieza a volverse ¿qué? Una carga para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos alimentar a todo un mundo lleno de hambre cuando nuestros recursos son totalmente limitados, cuando nuestras fuerzas es limitada, cuando lo que podemos hacer es limitado. Por eso el entender y el comprender que somos una herramienta, que somos un instrumento para llevar la gloria y que el resto lo hace Dios, podemos descansar más. Yo creo que si ellos hubieran aceptado y hubieran dicho, Jesucristo, nosotros no tenemos nada, pero tú sí lo puedes hacer todo. Pero tú sí puedes sobreabundar, pero tú sí puedes traer muchas cosas. Tú lo puedes resolver mejor que nosotros. Tú eres nuestro maestro, guíanos, enséñanos, ¿no? Hubieran dependido mucho más que es de sus recursos finitos. Y ahí es cuando nosotros a veces nos encerramos en el problema, ¿sí? Ahí es cuando pasa ese dicho que nosotros empezamos a decirle a Dios cuán grandes nuestros problemas, pensando que Dios es muy chiquito, ¿no? A diferencia de decirle a nuestros problemas cuán grande es Dios, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Estaban mirando el problema mucho mayor que a su Mesías que lo tenían ahí al lado, el cual podía resolver todo con una simple palabra. Había visto y vieron cómo sanó, cómo levantó a una muchacha muerta, cómo sanó, cómo limpió endemoniados, cómo calmó la tempestad. Yo digo, si puede hacer todo eso, ¿no podrá multiplicar pan? ¿No podrá multiplicar algo de comida? Pues ahí es donde vemos que ellos se pierden un poco de lo que Dios les quería mostrar. ¿Listo? Y la siguiente parte la vemos la clase pasada, ya me estaba pasando. La clase entrante, perdón, sí, ya estoy en el pasado. La clase entrante, vemos lo siguiente, ¿sí? No sé hasta acá cómo vamos, si tengan dudas, preguntas acerca de lo que vamos y vemos, hay muchas cosas que en Mateo no está y que Marcos sí da un poquito más de detalle, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a orar, recordando que en el único que podemos deposar, en el único que va a hacer toda la obra, pues ¿quién es? Dios. Nosotros somos solo instrumentos bajo nuestros recursos y bajo lo que dispongamos. No podemos hacer mayor cosa, ni siquiera porque no tenemos la capacidad de convencer a todo el mundo, ¿no? Si la tuviéramos, ¿cómo sería este mundo diferente? Y pues ahí es donde nosotros tenemos que depender mucho más de Él y saber que Él es el que hace la obra, ¿vale? Entonces vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy. Señor y Padre, te doy gracias, gracias Padre Celestial por todo lo que nos has dado, por las bendiciones, por el hablarnos el día de hoy, por instruirnos, por el llevarnos al entendimiento de que debemos descansar mucho más en ti, depender mucho más de ti, no solo a nivel emocional, físico, espiritual, sino también ministerial, también acerca del llamado que tú nos has hecho, el depender mucho más de ti, el descansar en ti, Padre, el saber que tú eres el que haces todo, tú convences, tú transformas, tú cambias, tú das, tú intercedes, tú haces todo, Padre. Nosotros hacemos cosas muy limitadas y a veces pues ni siquiera hacemos mucho de lo que realmente tú haces, Padre.
Te doy gracias por Roxana, Santiago, sus chiquitines, por Solecito, que seas tú bendiciéndolas, que seas tú llevándolos a cada día más y más entendimiento, lo mismo mi mamá y aquellos que no se han podido conectar, Padre, que seas tú el que enseñes y el que les muestres cada vez más revelación y que seas tú nuestro pastor, que seas tú el que nos apacientes, que seas tú el que nos guíes cada día más a tu verdad y cada día vivir más de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, Padre. Te doy gracias por esta clase, por este día, por este Shabbat, por todo el tiempo que hemos podido estar en tu presencia, dedicar y conocerte más a ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.